buenos días, don Uchi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, buenos días a todos y a todas. Como todos los periodistas prácticamente en el día de hoy, tristes por el fallecimiento del doctor Rafael Molina Morillo. El doctor Molina, la verdad es que la historia del periodismo moderno de la República Dominicana se escribe con él, porque él fue director del Caribe, fundó la revista Ahora, fundó y dirigió toda la vida la revista Ahora. Después fundó el periódico El Nacional, aunque no lo dirigió él. No lo dirigió. Él lo fundó y nombró director al doctor Freddy Gatón Arce, ido hace tiempo ya. Ahí comencé yo a trabajar con él, porque el Nacional se funda el 11 de septiembre de 1966, yo ingresé el 5 de noviembre. Y poquito tiempo después, él me propuso que además de trabajar en el Nacional, trabajar en la revista Ahora, y ahí trabajé bajo su dirección. Muchos años. Sí. Él también fue más tarde director del Listín Diario. Primero director ejecutivo, después director general. Y más tarde director del diario El Día, el tocayo diario El Día. Aparte de eso, él fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Entidad en la que ocupó otras posiciones también, como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y todo eso, pero él fue presidente de la CIP. Pero mira, de esos medios que tú señalas, por ejemplo, el papel de la revista Ahora y del periódico Nacional, en los momentos en que vivía la República Dominicana, estamos hablando de ese periodo tan convulso en términos políticos, donde el país, bueno, post dictadura, inmediatamente después, en medio de toda esta situación de inestabilidad, la revolución del 65, todo ese periodo 66 con las elecciones que llevaron a Joaquín Balaguer al poder, y ese periodo de los 12 años de represión, o sea, fundar unos medios de comunicación que apelaron a ese tema del ejercicio independiente del periodismo, del ejercicio libre y crítico en épocas tan difíciles. Bueno, es una cuestión que hay que reconocer, ¿no? Bueno, te voy a decir, por ejemplo, la revista Ahora, ustedes lo dijeron, la volaron. Sí. Le pusieron una carga de explosivos, ahí murieron 2 técnicos. Fíjense ustedes si había interés en acallar esa voz. Después, bueno, él tuvo que, en ese periodo que todavía no habíamos salido bien de la revolución, él comenzó a imprimirla en Miami, porque aquí no había quien la imprimiera. La imprimía en Miami y la traía todas las semanas. Pero además, después funda el Nacional, que hay que decir que rompió esquemas en el periodismo dominicano. El Nacional comenzó a publicar cosas que la prensa que existía hasta entonces no publicaba. Recuerdo que la primera edición del Nacional, la noticia principal decía que se aplicaban torturas en la Policía Nacional, y era el testimonio de dos presos. Y así comenzó el Nacional, denunciando la corrupción, denunciando los crímenes de Estado que para la época se cometían. Y realmente fundar medios y dirigir medios que hacían esa labor en tiempos tan difíciles es algo que deberá brillar en la historia del periodismo por siempre. Claro. De manera que despedimos con mucha pena al doctor Rafael Molina Morillo, el más largo ejercicio del periodismo,
60 y tantos años de ejercicio. Creo que 67 eran. Wow. Eso no es poca cosa. Entonces, el doctor Molina Morillo defendió siempre las causas justas. Ustedes pueden buscar la colección de su columna Mis Buenos Días en el periódico El Día, y eso bastaría. Así que paz por siempre a Rafael Molina Morillo, nuestro abrazo solidario a su esposa doña Francia Espaillat, hoy viuda, Molina, y a sus hijos. Bueno, por otra parte, el tema de los salarios. El ministro de Trabajo tiene ahora la responsabilidad de ratificar la decisión del aumento del 20% o aceptar una impugnación del sector patronal. Antes de que se produjera esta situación, José Ramón Fadul había declarado que el 30% que pedían de aumento los sindicatos era insuficiente para cubrir el costo de la canasta familiar. Ayer el presidente del Comité Nacional de Salarios, Félix Hidalgo, dijo que va a esperar que los ánimos se calmen para que los empresarios acepten la decisión, e hizo algunas precisiones, porque se está impugnando ese aumento por el hecho de que solamente estaban los representantes del gobierno y de los trabajadores, y los representantes de los empresarios abandonaron la reunión. No hay que ir muy lejos. El anterior aumento de salarios se hizo entre los empresarios y el gobierno en un momento en que los representantes de los trabajadores se retiraron. Entonces, la memoria no tiene que ser muy forzada. Eso hace 2 años. Sí. Eso fue en el 2015. Entonces, si antes fue válido un aumento poniéndose de acuerdo 2 de las 3 partes, en ese caso los empresarios y el sector público, bueno, pues también lo es válido si se ponen de acuerdo 2 de los 3, esta vez los trabajadores y el sector público. Sí. Entonces, dijo el presidente del Comité Nacional de Salarios que son 3 representantes del Ministerio de Trabajo, 2 de los empresarios, 2 de los trabajadores, son 7. Se retiraron 2, quedaron 5, quedó mayoría. Fue decidido por la mayoría, unánimemente por los que estaban ahí. Y dice él que no se rompió el quórum, entonces la decisión es legal y es legítima. Entonces dice, parece que alguien alegó que ya habían terminado la reunión y él dijo que no, que la reunión no había culminado, que los empresarios se retiraron, pero eso no le puso punto final a la reunión. La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa anunció ayer que va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Superior Administrativo, para que deje sin efecto el aumento, porque dice que las pequeñas y medianas empresas no podrían. La verdad es que aquí tenemos que sincerarnos. La economía que más crece va a seguir toda la vida sin poder aumentarles los salarios a los trabajadores. ¿Y qué crecimiento que tiene la economía dominicana que no da para mejorar las condiciones de los trabajadores? Este super éxito económico que tenemos aquí. Sí. Es el país que más crece en América Latina, no los países, sino el que más crece en el mundo. Y si se compara los niveles de salario de los trabajadores de la República Dominicana con el resto de los países de América Latina, la República Dominicana se encuentra entre los últimos lugares, entre los salarios
más depreciados de la región. Entonces es un contrasentido, primero esto que tú señalas de ese crecimiento económico con bajo salario, pero además todos los análisis que han hecho organismos internacionales, que han hecho expertos nacionales en materia económica, indican que si efectivamente ese crecimiento económico debe o quiere o debe empujarse a repercutir en reducir los niveles de pobreza y de desigualdad en la República Dominicana, la manera es, o la manera por excelencia es, creando empleos dignos, por un lado, y en segundo lugar, adecuando los niveles de salarios a los trabajadores, de manera que estos trabajadores puedan tener ingresos que le permitan cubrir el costo de la canasta familiar. Y aquí el empresariado dominicano lamentablemente ve el tema de los salarios nada más como un gasto y no lo ve como una inversión. Porque también muchos estudiosos del área económica han indicado que mejores salarios en la economía de la República Dominicana no es solo, ni debe ser visto solo como un gasto de las empresas, sino que esto implica que los trabajadores tengan una mayor capacidad de demandar bienes y servicios de la economía y una mayor capacidad de demanda por parte de los trabajadores y de su familia. Eso implica que la economía se dinamice y que pueda crecer y que incluso los propios empresarios puedan tener mejores ingresos, mayores ingresos, más ganancia. Entonces, no podemos seguir teniendo una economía donde la empresa privada siga viendo el tema de los salarios nada más como un costo que les afecta y no ven el lado de los beneficios que una medida de esta naturaleza tiene para el sector empresarial. Pero aún viéndolo como un costo, se justifica y deberían estar más dispuestos a hacer los aumentos, porque ese es el único costo que es eludible hasta ahora, porque la energía eléctrica es un costo ineludible. Sí. Los impuestos son otro costo. Y todos los costos... Transportes, insumos... Entonces, bueno, pues el salario es un costo y eso es legítimo. Y es necesario que el que trabaja pueda vivir dignamente. Pues de lo contrario no tiene sentido. Al empresario es al que más le conviene pagarles mejor a sus empleados, porque entonces la población en general tendrá más capacidad de consumo. ¿Y a quién le compran? A los empresarios. ¿A quién más? Bueno, entonces, hoy vamos a tener en el espacio estelar del día a Matías Bosch, director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch, y al economista Iron Fernández. Ambos hicieron para la Fundación Juan Bosch un estudio sobre los aumentos de salario, la canasta familiar, el poder adquisitivo que ha perdido el salario de los trabajadores. En fin, es interesante para que comprendamos cuál es la situación. También vamos a tener aquí a Daniel Pou, politólogo, con quien hablaremos acerca de la seguridad pública y de los últimos operativos policíaco-militares, que hay una enorme cantidad de motocicletas retenidas. Aquí la mayoría de las motocicletas no tienen papeles y eso es un ingrediente en la inseguridad. Los vehículos en todas partes del mundo tienen placa y tienen matrícula, porque si pasa algo y alguien se escapa, tiene que haber una manera de saber qué vehículo era ese. Y por la matrícula entonces se sabe de quién es. Y aquí se traen muchísimas cosas robadas. ¿Cómo es posible que la mayoría de las motocicletas no tienen un registro, no tienen una placa? Entonces, eso es un problema de seguridad pública.
por lo menos en ese sentido están siendo eficientes. Se habla de que el operativo desde el viernes hasta el día de ayer ha implicado la detención de más de 2.000 personas en estos 3 días. Bueno, hay que ver porque es parte de lo que vamos a hablar con Daniel Pou, pero el problema de estos operativos es que se hacen cuando la situación de inseguridad ciudadana crece, los niveles de crítica y cuestionamiento a nivel de medios de comunicación aumentan, pero son operativos muy definidos en el tiempo que luego de transcurridas algunas semanas dejan de implementarse. Bueno, y la crítica que tiene el hecho de que militares estén en la calle haciendo servicio de policía. Pero son de los aspectos que vamos a estar dialogando con Daniel Pou. Finalmente, hoy, el juez de instrucción del sexto juzgado del Distrito Nacional va a decidir si Blas Peralta merece ser enviado a juicio o si no. Bueno, me imagino que eso será un simple trámite, porque no solamente es evidente su implicación, sino también que es aún más evidente todos los esfuerzos que ha hecho para tratar de escapar de la justicia. Entonces, todas esas llamadas interceptadas con autorización de juez que quiso la providencia, que estuvieran intervenido el teléfono de su jefe de seguridad porque estaba haciendo una investigación sobre asuntos, sobre violaciones a la ley de drogas, y que ahí pudiera el país entero de enterarse. Eso, los celulares tenemos que botarlo en el mar, pero tenemos que buscar un cañón para cambiárselo a la pistola. ¿Con qué pistola fue que usted tiró? Con esa misma, pues hay que buscar un cañón para quitarse. Entonces, yo me voy a buscar uno que diga que él fue que tiró. Todo eso lo conoce el país. Todo eso lo conoce el país. Bueno, y los esfuerzos de una persona que conoce las debilidades de la justicia dominicana, las conoce a profundidad y las ha aprovechado antes. Entonces, yo creo que eso sería ponerle la tapa al pomo de la indignación. Si hay cualquier majarete raro con esto. A mí me parece que no lo va a haber. Las cosas están muy claras. Vamos. Pero, Miguel, el funcionamiento de la justicia en el país históricamente ha estado claro, pero sí, esperemos que esta vez no se equivoquen. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. Volvemos.